la primera parte, dentro del resumen. Y entonces habíamos dicho que el triángulo es la reunión de segmentos por sus extremos, de segmentos no colineales por sus extremos. Habíamos dicho también que los ángulos en el triángulo suman 180 grados. ¿Qué más? También habíamos dicho que los ángulos exteriores, uno en cada vértice, van a sumar 360 grados. Luego también, para calcular uno de los ángulos exteriores en todo triángulo, se suma aquel par de ángulos que no son adyacentes con dichos ángulos exteriores. Teorema de la correspondencia. Mientras menor sea un lado, menor será el ángulo opuesto. De manera recíproca, mientras menor sea el ángulo, menor será el lado opuesto. Dicho de otra manera, a menor ángulo se le opone el menor lado. A mayor ángulo se le opone el mayor lado. Luego habíamos visto el teorema de la desigualdad. Ese teorema afirma que para construir físicamente un triángulo debe de satisfacer el teorema. Es decir, de que la medida de un lado debe de ser mucho menor que la diferencia de medidas de los otros dos. Debería de ser más grande que la diferencia de las medidas de los otros dos, pero mucho menor que la suma de las medidas de esos otros dos lados. Y luego habíamos puesto acá algunos teoremas secundarios, ¿no? El de la mariposa, el del boomerang y luego el de la estrella de 5 puntas. Bueno, entonces eso era lo que habíamos visto en esa práctica. Ahora veremos la clasificación, o sea, ahora toca clasificar al ángulo. Entonces abro el archivo GeoGebra de esta clase, que está por acá. Aquí está. Y hay que hacer el desarrollo de la teoría, ¿no? Entonces, ¿de cuánta manera se puede clasificar al triángulo? Se puede clasificar de dos diferentes maneras. La primera es de acuerdo a las medidas de los lados y la otra es de acuerdo a las medidas de los ángulos. Entonces, primero clasificaremos de acuerdo a las medidas de sus lados. La primera manera, ¿no? Uno de acuerdo a las medidas de sus lados. Entonces, de esa primera manera, el triángulo puede ser escaleno, o bien isósceles, o bien equilátero. ¿Ya? Entonces, la primera manera, 1.1, triángulo escaleno. Entonces, se dice que un triángulo es escaleno cuando cada par de lados sean de medidas diferentes. Vuelvo a repetir. Se llama triángulo escaleno a aquel triángulo en la cual cada par de lados son de medidas diferentes. ¿Okay? Entonces voy a graficar a uno de esos triángulos con la condición de que cada par de lados sean de medidas diferentes. Entonces, como siempre, usualmente a los lados o a las medidas de los lados se denota con las 3 primeras letras minúsculas del alfabeto. A, B, C, ¿no? Entonces, A, B y C son las medidas de los lados de este triángulo. Entonces, para que este triángulo sea escaleno, digo que ese lado A debe de ser muy diferente que ese otro lado de medida B. ¿Dónde está el símbolo de diferente acá? Aquí está, ya lo encontré. A diferente que B. También B diferente que C. Y por el último, ese lado de medida A que sea muy diferente que ese otro con medida C. Entonces, de esta manera se dice que el triángulo con esos lados sería un triángulo escaleno. Por ejemplo, un famoso triángulo escaleno es aquel que tiene los lados de medidas 3, 4 y 5.
Otro sería con medidas 5, 6, 7. Y así. Hay bastantes triángulos que son escalenos. Ahora, lo que ocurre acá en el triángulo escaleno es que también sus ángulos deben de ser con medidas diferentes. Entonces voy a marcar a los ángulos que usualmente son de medidas alfa, beta y teta. ¿Ok? El opuesto a ese lado A de medida alfa, el opuesto al lado de medida B con medida beta y el opuesto a este lado C con medida teta. Es lo usual, ¿cierto? Entonces aquí sería beta, aquí alfa y el tercer ángulo de medida teta. Entonces, así como esos lados son de medidas diferentes, también cada par de ángulos interiores, en caso el triángulo sea escaleno, deben de ser de medidas diferentes. ¿Ya? Alfa diferente que beta, alfa diferente que beta. Alfa diferente que beta. A su vez también, beta diferente que teta. Beta debe de ser muy diferente que teta. Y por el último, este ángulo de medida alfa debe de ser muy diferente que el otro de medida teta. ¿Ya? Cuando tengamos un triángulo escaleno, así como cada par de lados deben de ser diferentes, también cada par de ángulos deben de ser diferentes. ¿Ok? A ver, pregunta para todos, pregunta para todos. Responder con verdadero o falso y sustentar por qué es verdadero o por qué es falso. Va la pregunta. Lanzo la proposición. Un triángulo que tiene dos ángulos de medidas 70 grados y 40 grados es escaleno. ¿Verdadero o falso? Vamos con el chat. Quiero ver activo ese chat. ¿Eh? Quiero ver actividad en el chat. Acá me están preguntando algo. Un momento, Carlos me pregunta esto. Profe, ¿me perdí mucho? No, yo entré un poco tarde también. Entré a las 12:10, creo. ¿Ya? Acá me dice Mulatillo V, pero no me explica por qué. Acá me dice García Ítalo verdadero, pero esa explicación no es tan convincente. ¿Ya? Profesor, ¿puede repetir los datos? No escuché. Ya, nuevamente entonces, lanzo la proposición y digo, un triángulo en donde dos de sus ángulos miden 70 grados y 40 grados es escaleno. ¿Verdadero o falso? Y sustente por qué. Ahí me dice García, a ver, Patiño me dice, verdadero. Tiene dos ángulos diferentes, aunque no sé si... ya. Ya. No, eso no es una muy buena sustentación, Patiño. Ya. A ver, Ibáñez, no, Ibáñez, eso está mal. García también, ya. Uy, ay, ay. Veo que no están respondiendo de manera correcta. A ver, Tomaya dice esto. Falso porque dos ángulos serían 70 grados y deberían de ser diferentes, ¿no? Ya. A ver, esa proposición es falsa. Ya lo dijo Tomaya. A ver, Pomatay, ¿qué dice? Ya. Sí, pues, pero no está diciendo si es verdadero o falso. Pomatay. García dice, es falso porque sus ángulos deberían de medir diferentes. Pomatay dice, los tres ángulos deben de ser diferentes. Es falso. Cada par de ángulos deberían de ser diferentes. Como ese triángulo tiene dos ángulos, uno de 70 grados y otro de 40 grados, el tercer ángulo sería 70 grados. 70 más 40, 110 más 70 sería 180. Por lo tanto, me estoy dando cuenta que este triángulo tiene dos ángulos de 70 grados. O sea, hay un par de ángulos que son iguales y eso no debe de ser. Por lo tanto, ese triángulo no es escaleno, sino un triángulo isósceles.
Cuando un triángulo tenga solamente dos lados iguales, ese triángulo sería isósceles, ¿ya? Sería la siguiente categoría, ¿no? 1.2, triángulo isósceles. El sufijo iso quiere decir igual. Por ejemplo, en química encuentran esas palabras que empiezan con el sufijo iso. Por ejemplo, si mal no recuerdo, isótono es igual cantidad de neutrones, si mal no recuerdo, ¿ah? Isótopo es igual cantidad de protones. Proceso isobárico es aquel proceso en el cual se mantiene constante la presión. Proceso isotérmico es aquel proceso en el cual se mantiene constante la temperatura. El sufijo iso quiere decir igual. En geometría, si yo digo isósceles, es que tiene dos lados iguales. Solamente dos lados iguales, ¿ok? Entonces, por ejemplo, acá, digamos que este sea el triángulo de vértices ABC. Tenemos aquí el triángulo isósceles ABC. En donde ese par de lados que están de azul, o sea, AB y BC, son de medidas iguales. Ahora, para denotar que son de medidas iguales, yo en este caso lo que voy a hacer es esto, ¿ya? Le voy a poner a cada uno de esos palito, palito. Entonces selecciono este lado y selecciono el otro y me voy acá a estilo y le pongo palito a cada uno de esos. ¿Ven? GeoGebra puede hacer eso, ¿no? Entonces, eso es para denotar de que ese par de lados son de medidas iguales. Entonces digo acá lo siguiente. Ese lado AB será igual con el otro BC, sí y solamente sí. ¿Dónde está ese sí y solamente sí? ¿Dónde está el sí y solamente sí? Creo que está por acá. Aquí está. Sí y solamente sí, el ángulo en A con el ángulo en C son de medidas iguales. Eso será cierto, sí, y solamente si la medida del ángulo en el vértice A sea igual con la del ángulo en el vértice C. Bien, ¿cómo es esto? Dirán algunos, ¿no? Si me dicen, o mejor dicho, si yo encuentro un triángulo en donde ese par de lados son iguales, diré que a lados iguales se oponen ángulos iguales. De manera recíproca, si yo encuentro un triángulo en donde ese par de ángulos son iguales, diré que a ángulos iguales se oponen lados iguales. Entonces, si acá es, por ejemplo, con medida teta, siendo que ese par de lados AB y BC son iguales, el ángulo en el vértice C también tendría que ser teta. A lados iguales se oponen ángulos iguales. De manera recíproca, si en un triángulo encuentro que este par de ángulos son iguales, diré entonces que a lados iguales se oponen, perdón, diré que a ángulos iguales se oponen lados iguales. A teta se opone palito, a teta también se opone palito, ¿ya? Eso es el triángulo isósceles. Iso quiere decir igual. Triángulo isósceles es aquel triángulo que tiene solamente nada más que dos lados iguales. Ejemplo, ¿qué pasaría, por ejemplo, si nos dicen esto? Ejemplo con el triángulo isósceles. Voy a graficar un triángulo isósceles, sí. ¿Ok? Vértices, este vértice es A, este de acá es B y este de acá es C. Y luego en ese triángulo lo que voy a hacer es esto. Ojo que en este triángulo, de acuerdo con el gráfico, sería que AB es igual con AC. Y solamente se pide que calculen cuánto es X.
calcule X, ¿ya? Solamente van a calcular X, sabiendo que en ese triángulo, en donde AB es igual con AC, voy a trazar esta línea, este segmento, pero de tal manera que donde cae la línea, en el pie de ese segmento, el ángulo es recto. Trazamos esta línea BD, trazamos ese segmento BD, de tal manera que en el pie de ese segmento, en el punto D, el ángulo sea recto, 90 grados, ¿no? Entonces marco ese ángulo, el cual es recto, pero de tal manera que el otro par de ángulos sean de medidas 1x y el otro 3x. Y se pide calcular cuánto es x. Espero respuestas en el chat. Este ángulo resulta ser x. Y el otro, el adyacente, 3x. ¿Cuánto será x? Se sabe que este lado AB es igual con este lado AC. O sea, ese triángulo tiene el par de lados iguales. Por lo tanto, también tendrá un par de ángulos iguales, ¿no? ¿Ok? Espero respuestas en el chat. No veo actividad en el chat. ¿Qué ha pasado? Eso quiere decir que no han entendido el texto del ejercicio. Acá es palito, digo, culebrita. Y desde A hasta C también culebrita. Para denotar que son iguales, ¿no? A ver, acá nos dice Tomaya que 4x con x suma 90 y que por lo tanto x es, ya. Acá me dice Mulatillo que, ya, muy bien. Ten cuidado con eso, Mulatillo, que eso está mal, corrige eso, ya. Veo que solamente me han resuelto nada más que 2 jovencitos. El resto está almorzando. O sabe Dios qué estarán haciendo. A ver, Aaron, Luna. Escribe algo en el chat, Aaron. Aaron, el hermano de Moisés. A ver, vamos, Aarón. ¿Cuánto sale X? Profe, me salió que X vale 50, dice acá alguien dice por ahí eso. Mira, si X fuese 150, aquí hay un ángulo que es 4X. O sea, 4 por 50 sería 200 grados. Se pasa de 180 grados, no tiene sentido eso, ¿no? ¿Ya? Acá me dice alguien que 3X es igual con 90 grados. Pero ¿cómo es alguien podría decir de que 3X es igual con el ángulo recto? Si eso fuese así, el 90 con el 90 suman 180 grados. O sea, habría dos ángulos en este triángulo que suman 180 grados. No tiene sentido lo que está afirmando. En 45. Pero si 3X fuese 45 grados, acá también sería 45 grados. Pero si acá fuese 45 grados, acá sería 67,5 y acá también. Y eso no es tan cierto. ¿O estoy mal, digo? No creo.
¿Ya? Entonces, 50. corrijan, ¿ya? A ver, acá me dicen que 4x con 4x y con x van a sumar 180. Pero no sé por qué me están diciendo eso. No entiendo por qué. No entiendo por qué. ¿Ya? Lo que pasa es que ahí no es 180, Mulatillo. Ahí no es 180, ¿ya? Mulatillo creo que ya más antes me había respondido. Sí, pues, pero ha cometido el mismo error. Cometiste el mismo error. Decir que 4x con 4x y con x suman 180, no es cierto eso. No es cierto eso. Ya, tengan cuidado. Menos mal que se están equivocando aquí en el aula virtual y no en su examen. No hay problema, no hay problema. Aquí pueden equivocarse las veces que quieran, pero equivocarse en el examen real sería fatal eso, ¿no? Entonces, a ver, en ese triángulo con este lado AB igual con el lado AC, voy a marcar el par de ángulos que deben de ser iguales, ¿ya? Entonces, ese ángulo en el X sale vértice, 18, profe. me parece que sí. Este ángulo en el vértice B lo voy a marcar, ahí está ese ángulo. Y entenderán que ese ángulo sería 3x más x, o sea, 4x, ¿no? El total viene a ser la suma de sus partes. Entonces, este ángulo sería con medida 4x. A lados iguales se oponen ángulos iguales. A culebrita se opone 4x. A este lado culebrita también se opone el ángulo en el vértice C de medida también 4x. Marco este ángulo en el vértice C y digo que mide 4x. Entonces, una vez calculado ese ángulo, que es como consecuencia del triángulo isósceles, diré lo siguiente. Por ejemplo, en este triángulo que tiene de vértices BCD, usaré algún teorema fundamental. No hay que usar en verdad se podría usar cualquier teorema, pero la idea está en que usen el teorema que les conviene. En este caso conviene usar el segundo teorema respecto de los ángulos, que dice así. Si en este triángulo sumamos este ángulo interior con este otro interior, resultaría el ángulo recto. Entonces planteo mi ecuación. 4x más x igual 90 grados. Una vez planteada la ecuación, hay que resolverla. ¿Cómo? Usando las técnicas del álgebra, ¿no? Entonces, esto ya no compete a la geometría. Esto es ya competencia del álgebra. Es decir, si alguien no puede plantear esa simple ecuación, peor todavía, si alguien no sabe resolver una ecuación, ese alguien no podría resolver este simple ejercicio del curso de geometría. No por culpa de la geometría, sino por culpa del álgebra, ¿no? Entonces, si alguien no sabe plantear una ecuación, peor todavía, si ese alguien no sabe resolver una ecuación, no es por culpa de la geometría, ¿ya? Es por culpa de no estar practicando su álgebra, ¿sí o no? Entonces yo espero que ustedes también estén practicando con su álgebra, ¿no? Entonces sería 5x igual 90 grados. ¿Okay? Una vez llegado a esa parte, pues x sería 90 entre 5, o sea 18 grados. Por lo tanto, x será 18 grados. Tengo que llegar a la parte final. La parte final es calcular x, ¿no? Ok. Pero posiblemente en el texto del ejercicio nos digan esto, ¿no? De acuerdo con el gráfico, AB igual a C. Calcule ya no x, sino la medida del ángulo en C. Entonces en el vértice C hay 4x. La respuesta sería 4 por 18, o sea, 72 grados. Como siempre, hay que estar atentos a lo que se pide calcular. ¿Ya? Entonces veo que por acá hay algunos jovencitos que plantean la ecuación, pero de manera incorrecta. O sea,
Cuando yo digo plantee la ecuación, tienen que plantearlo de manera correcta. Porque si no lo plantean de manera correcta, así calculen X de manera correcta, ya no sería la respuesta al ejercicio geométrico, sino la respuesta a ese problema del álgebra, ¿cierto? Entonces, tienen que tener cuidado. Ya, por ejemplo, acá Mulatillo ha dicho que X más 3X más X es igual con 180. Yo no sé por qué dijo eso, ¿no? A pesar de que está planteada la ecuación y está bien resuelta la ecuación, no sería la respuesta al ejercicio, ¿ya? Por ejemplo, acá Tomaya dijo que 4x con x suma 90 y que por lo tanto x igual a 18, ¿no? Eso sí está bien, ajá, ¿ya? Hay otro por acá en donde, por ejemplo, García dijo que acá x es 50. No, pues ¿cómo va a ser x igual a 50? ¿De dónde resultó eso? ¿Ya? Aquí Patiño dijo que 3x es igual con 90, pero ¿por qué 3x tendría que ser igual con 90? Digo yo. ¿De dónde resultó eso? ¿Ah? Y a pesar de que está bien resuelta la ecuación, sin embargo, no sería la respuesta al ejercicio. Ahora, si en su examen, si en el examen que está resolviendo Patiño, hay esa clave 30 y la marca, ya fue Patiño, ya fue. Eso sería punto en contra, ¿cierto? ¿Sí o no, Patiño? Eso ya sería punto en contra, ¿ya? Tendrías menos probabilidad de ingresar, ¿no? ¿Ya? Entonces tenga mucho cuidado cuando planteen su ecuación y peor todavía cuando resuelvan, ¿no? Ok, luego tenemos el triángulo equilátero. Tenemos por acá al triángulo equilátero. X es equidad, látero, del latín later, que quiere decir lado. Entonces, cuando tengamos un triángulo equilátero, su mismo nombre lo dice. Será pues aquel triángulo con los lados de medidas iguales, ¿no? Ok, entonces aquí voy a graficar a uno de esos triángulos equiláteros. Entonces me voy acá a la opción polígono regular y voy a graficar a ese triángulo que tiene los tres lados iguales. La cantidad de vértices sería 3. Y ahí está ese triángulo equilátero. Pero aquí hay que bajarle el tono del sombreado, ¿no? Que esté sin sombreado, mejor dicho. Ahí. Y entonces, esos tres lados tendrían que ser de medidas iguales. Para denotar que son de medidas iguales, les voy a poner la misma letra, o sea, de medida A, y también con medida A, y acá también con medida A. No B, sino A. Ok, entonces de esa manera se entiende que esos tres lados en ese triángulo equilátero son de medidas iguales. Ahora, decir que un triángulo equilátero es lo mismo que decir triángulo equiángulo. Equiángulo es X igual ángulo, justamente ángulo, o sea, ángulos iguales, ¿no? Si un triángulo es equilátero, también será equiángulo. Todo triángulo equilátero también es equiángulo. Pero tengan cuidado de no generalizar. O sea, no hay que generalizar, ¿ya? Entonces, si alguien dice por ahí que si se tiene un cuadrilátero con los ángulos iguales, luego ese cuadrilátero será también con los lados iguales, eso no es cierto, ¿ah? Tenga mucho cuidado con eso, ¿ya? En este caso de tener al triángulo equilátero, también es lo mismo que decir triángulo equiángulo. Entonces, a lados iguales se oponen ángulos iguales. Cada ángulo, por ejemplo, voy a decir que sea con medida teta. Y entonces en el triángulo equilátero, los otros ángulos serán también cada uno con medida teta. Ahí será teta. Y el otro también, ¿no? De tal manera que teta más teta más teta, por ese teorema fundamental, es 180 grados. Planteo mi ecuación entonces. Teta más teta más teta igual 180 grados.
De donde que resolviendo esa ecuación sería que cada ángulo en el triángulo equilátero es notable. Sería cada uno de 60 grados. Por lo tanto, el triángulo equilátero tiene en cada vértice un ángulo de 60 grados. A ver, entonces, ¿qué pasaría, por ejemplo, si nos dicen lo siguiente? A ver, voy a borrar esto. Y aquí voy a graficar un triángulo. Algo así como esto. Pero de tal manera que en este vértice el ángulo sea 2 veces teta. Hay que sean 2 veces teta. K. 2 veces teta. En este vértice voy a decir que el ángulo sea de 60 grados. Este ángulo que sea de 60 grados. Y en el tercer vértice voy a decir de que este ángulo sea teta más 30 grados. Este ángulo en el tercer vértice que sea teta más 30 grados. ¿Cuánto será teta? No se sabe. Habría que calcularlo, ¿cierto? Ahí, pero es teta más 30 grados. Ahora, este lado voy a decir que sea 3x. Este lado que sea 3x. Y este otro voy a decir que sea, por ejemplo, 2x más, que sea más 4. Ok. Entonces, en el texto del ejercicio, lo que voy a decir es lo siguiente. De acuerdo con el gráfico, voy a pedir que calculen el perímetro del triángulo. De acuerdo con el gráfico, calculen el perímetro. ¿De quién? ¿De quién más sino del triángulo? ¿Cómo se calcula el perímetro de todo triángulo? Sumando las medidas de los 3 lados. Espero respuestas en el chat. Espero respuestas en el chat. Primero se calcula teta. Una vez calculado teta, van a calcular cada ángulo en cada vértice de ese triángulo. Una vez calculado cada ángulo, tienen que darse cuenta qué tipo de triángulo es. Si tiene solamente dos ángulos iguales, será un triángulo isósceles. Si tiene los 3 ángulos iguales, será un triángulo equilátero. ¿Ok? Ya. A ver, espero más respuestas. Acá veo que hay 3 respuestas ya. Ahí voy a revisar. Acá me dice Tomaya que 3 teta más 90, no entiendo. Acá me dice Love que 3x es igual con 2x más 4. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No entiendo por qué es eso. Ya, Tomaya, espero. Vargas dice que hay 3 ángulos iguales. ¿Pero por qué? ¿Por qué esos 3 ángulos tienen que ser iguales, digo? En todo caso, ¿iguales a cuánto? García Ítalo dice, profe, es un triángulo equilátero y teta tiene el valor de 30 grados. Claro, eso sería como consecuencia de usar ese teorema fundamental respecto de los ángulos, ¿no? Profe, es equilátero, dice Lovett, porque hay un ángulo de 60, pero que este ángulo sea 60 grados no te asegura que el triángulo sea equilátero. Antes tendrías que calcular cuánto es teta, ¿no? ¿Cierto? Veo que nadie ha calculado teta. Teta es 30. ¿Y por qué? Ya, está bien. Porque es 30 y x teta igual a más 4. 60 más teta más 30 es igual a 180. Calculando teta es 30. Perfecto. Ya, muy bien, muy bien. Entonces calculan teta haciendo suma de ángulos igual a 180 grados y se van a dar cuenta de que teta vale 30, ¿no? Entonces, Sí, como teta vale... Y los 3 ángulos valen iguales. Claro, ¿no? Acá sería 2 por 30, 60. 60. Vale 60, 60.
Por lo tanto, los tres ángulos son iguales y por lo tanto los tres lados serán iguales, ¿no? Y entonces, una vez hecho eso, veo que por acá, por ejemplo, Lovett ha dicho que 3x es igual con la suma 2x más 4 y que por lo tanto x será 4, ¿no? Ah, pero Lovett, calcular ese producto no es la respuesta al ejercicio, ¿ah? Ten cuidado. Ten cuidado, porque si tuvieras en tu examen, si marcas esa clave 12, estaría mal. Eso sería punto en contra. Ten cuidado con eso, ¿ah? ¿Ya? Tomaya dice 3 tetas y teta vale 30, profe. Entonces le pasan, ya, muy bien. Ya. Ya. Eso está bien, Tomaya. Ajá. Pomatay dice que, bueno, teta vale 30, x vale 4, el perímetro es esa cantidad. Ya, está bien, ok, muy bien ahí. Ya, ok. Mulatillo dice, ya, ok, ahí eso está bien, Mulatillo. Ok, tenga cuidado, ¿ya? Entonces, como el triángulo resultó ser equilátero, ya que los tres ángulos son iguales cada uno con 60 grados, igualo esto con esto, ¿no? 3x igual 2x más 4. Entonces planteo la ecuación 3x igual 2x más 4. Y luego la resuelvo. 36, profe. Claro, ajá. Resolviendo sería que x es igual con 4. X es igual a 4. Ajá. Pero tenga cuidado, ¿ah? Porque si x es igual con 4, alguien dijo por ahí, ya, la respuesta es 3x. O sea, pensando que el perímetro es x más x más x. Eso no es cierto, porque si x vale 4, este lado es 3x, o sea, 12, ¿no? Ajá, 12. Claro, ¿cierto? Si ustedes calculan 2x más 4, será pues 2 por 4, 8 y más 4 sería 12. O sea, este otro lado también es 12, ¿no? Era de esperarse, ¿cierto? Porque el triángulo resultó ser equilátero. Luego acá también sería 12, ¿no? El tercer lado en ese triángulo equilátero también mide 12. Por lo tanto, el perímetro sería 12 más 12 y más 12, o sea, 36. Ya por aquí me lo han dicho, ¿no? Varios. Chambía dice, profe, 12 por 3, 36. Alarcón ha resuelto correctamente. Ya, muy bien, Alarcón. García dijo, el perímetro es 36. Ajá. Chambía dijo, los lados valen 12 porque 3x es igual con 2x más 4. Ok, está bien. Ajá, ya. Bien, entonces, como siempre, estar atentos a lo que nos piden calcular, ¿no? Ok, entonces ahí tenemos los tres tipos de triángulo respecto a lo que miden sus lados, ¿no? Acá hay que tener mucho cuidado, ¿ya? Principio de exclusión. Principio de exclusión. La ocurrencia de un caso excluye a los otros tres casos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si un triángulo es equilátero, ya no puede ser ni escaleno ni isósceles. Si un triángulo es escaleno, ya no puede ser equilátero ni tampoco isósceles. Si un triángulo es isósceles, entonces ya no es escaleno ni tampoco equilátero. No hay triángulo que sea escaleno y a la vez isósceles. Tengan cuidado con eso, ¿ya? Ok, lo siguiente sería que clasifiquemos de acuerdo a las medidas de sus ángulos. ¿Ya? Entonces, 2, de acuerdo a las medidas de sus ángulos interiores, ¿no? Entonces, primero tenemos al triángulo rectángulo. Triángulo rectángulo será pues aquel triángulo que tiene un ángulo recto. Nada más que un ángulo recto. ¿Cómo graficamos a ese triángulo? Por ejemplo, de esta manera, ¿no? Grafico un triángulo de tal manera que ese triángulo tenga nada más que un ángulo recto. ¿Por qué digo eso? Porque es imposible que un triángulo tenga dos ángulos rectos. A lo sumo, un ángulo recto, porque si ese triángulo tuviese dos ángulos rectos, esos dos sumarían 90 más 90, o sea 180, y eso no puede ser. ¿Ok? Bien, entonces, en este triángulo rectángulo, recuerden que se cumple el teorema de Pitágoras.
Pero, muy aparte de eso, se cumple también que esos dos ángulos que son diferentes del ángulo recto deben de ser complementarios, o sea, deben de sumar 90 grados. Este par de ángulos en ese triángulo rectángulo, que son diferentes del ángulo recto, deben de ser complementarios, es decir, tienen que sumar sí o sí 90 grados. Entonces, digamos que este ángulo sea de medida alfa y el complementario de medida teta. Entonces diré que alfa y teta suman 90 grados. Cuando tengamos un triángulo rectángulo, aquel par de ángulos que son diferentes del ángulo recto tienen que sumar 90 grados. Alfa y teta suman 90 grados. Ok, entonces, a ver, vamos con este ejercicio de razonamiento. Ya no voy a poner un gráfico, sino ahora voy a poner uno para que razonen, ¿ya? A ver, voy a decir esto. En un triángulo rectángulo, uno de sus ángulos mide el doble de otro. Uno de sus ángulos mide el doble de otro. Punto seguido. Calcule el menor ángulo. En un triángulo rectángulo, uno de sus ángulos mide el doble de otro. Calcule el menor ángulo. ¿Cuánto será el menor ángulo? No se sabe. Hay que calcularlo, ¿no? Espero respuestas. Entonces tienen que hacer un gráfico. El gráfico sería un triángulo rectángulo, de tal manera que cumpla esa condición. Y con esa condición hay que calcular el menor ángulo. Profe, es 30, profesor. Es 30, profesor. Dicen por ahí, ¿no? Ya. Bueno, voy a cambiar el texto del ejercicio, ¿ya? Voy a cambiar el texto del ejercicio. Puñales, pero si cambio el texto del ejercicio... mejor voy a poner esto, ¿ya? No, voy a cambiar, ¿ya? Lo voy a cambiar de esta manera, ¿ya? Calcule uno de los ángulos. Calcule uno de los ángulos. Y voy a poner claves, ¿ya? Voy a poner claves mejor, ¿ya? Calcule uno de los ángulos. Uno de los ángulos sería 90 grados, ¿no? Entonces voy a poner así. En San Marcos solamente se pone 4 claves, ¿no? Primera clave que sea 30 grados. Segunda clave que sea 45 grados. La siguiente que sea 60 grados. No. La siguiente que sea mejor 36 grados. Y la última voy a poner por acá. La última que sea A o B. Ya, ahí están las claves, ¿ah? Hey, me ha salido recontra por el otro lado. Ahí están las claves. En un triángulo rectángulo, uno de sus ángulos mide el doble de otro. Calcule uno de los ángulos. 30 grados, 45 grados, 36 grados. ¿La B? 30. La A. Uy, uno dice en la A, otro dice en la B. Es 30, profesor. Es Con 30, toda- profesor, es la... Con toda seguridad. Sí, es la... Aquí dice Sareli que la respuesta es A. Ya. Ustedes tienen que estar seguros de su respuesta, ¿ya? Eso es lo que se pide, ¿no? Estar seguros de su respuesta. Ya, ok, Tomás, ya, ok, muy bien. Mulatillo dice la A.
Veo que la gran mayoría ha marcado la A. La gran mayoría ha marcado la A. Pero acá Alessandra, por ejemplo, dice que es 60. Solamente que en las claves no hay esa alternativa, ¿no? O sea, no hay 60, ¿no? Entonces la gran mayoría ha dado con la clave A. Ujú. Claro, Alessandra luego dice, no, profe, mejor 30, ¿no? Claro, el 60 es su doble, ¿no? Ujú. Ya. Tengan mucho cuidado con este ejercicio que fue alguna vez ejercicio de examen de admisión, ¿no? Entonces, miren, ¿qué les parece si hacemos esto? Grafico ese triángulo rectángulo, ¿sí? Ese triángulo tiene, pues, un ángulo recto, ¿no? Todo triángulo rectángulo tiene el ángulo recto por definición, tiene un ángulo recto por definición. Entonces, lo que la gran mayoría ha hecho es esto, ¿no? De que este ángulo, si fuese X, acá sería 2X. O sea que 3X sería 90 grados y que por lo tanto X sería 30 grados y que por lo tanto un ángulo sería 30 grados. Pero también podría ser de esta manera. Podría ser de que este ángulo recto sea, por ejemplo, el doble de este ángulo. Porque ahí el ejercicio dice que uno de los ángulos es el doble de otro, ¿no? O sea que cabe la posibilidad también de que este ángulo recto sea el doble de este. Entonces, con esa condición, este ángulo sería 45 grados. De tal manera que cumple la condición del ejercicio, ¿no? Que uno de sus ángulos mide el doble de otro. O sea, muy aparte del 30 grados, podría ser también 45 grados. Por lo tanto, lo que se marca es la D. La respuesta correcta es D. Ya, hay que marcar la clave D, porque puede ser o bien 30 grados o bien 45 grados uno de los ángulos en ese triángulo rectángulo. ¿Ya? Entonces tienen que ponerse en casos extremos, ¿no? ¿Ya? Profe, ¿por qué puede ser 45? Dice Ítalo. Mírale, acá te están diciendo que en un triángulo rectángulo, uno de sus ángulos mide el doble de otro. Uno de sus ángulos puede ser el ángulo recto. Entonces, este ángulo recto es el doble de 45 grados. Entonces, aquí este ángulo podría ser 45 grados y cumple con la condición de que uno de sus ángulos es el doble de otro. Pero alguien dirá, profe, pero si acá es 30 y acá es 60, también cumple. Claro, o sea, cumple con el 45 grados y también cumple con el 30, ¿no? O sea, se marca la D, A o B. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? ¿Ya? Pero profesor, ¿no habría dos ángulos de 45 grados? Ah, claro, sí. Tiene dos ángulos de 45 grados. Sí. Pero ahí dice que solamente es un ángulo que mide igual el doble del otro. No que hay claro, dos. en este caso el 90, el ángulo recto sería el doble de 45 grados. Cumple con la condición del ejercicio, que uno de sus ángulos sea el doble de otro. No te están diciendo que uno de los ángulos agudos sea el doble del otro. Ahí te están diciendo que uno de sus ángulos. En este caso, el ángulo recto es el doble de este. O sea, con eso sería que este ángulo es de 45 grados. O sea, hay dos respuestas. Una es o bien 30 y la otra es 45 grados. ¿Ya? Es por eso que puso la D, A o B. Cualquiera Claro. de las dos son Cualquiera de válidas. estas, o bien A Si o bien B. marcaba la A, estaba bien, pero faltaba la B. Obviamente, ¿no? Pero si alguien marca la A o alguien marca la B, es punto en contra. Cuidado, es punto en contra. Ya, estaría mal, ¿cierto? Tienen que marcar la D. Ok, entonces mucho cuidado con ese tipo de preguntas. Ya, mucho cuidado, mucho cuidado. Lo siguiente sería el triángulo acutángulo. Sería el 2.2, ¿no? Triángulo acutángulo es por no decir triángulo agutángulo o aguángulo, ¿no? Mejor sería, creo que decirlo de esa manera, ¿no? Triángulo acutángulo es aquel triángulo en donde todos los ángulos deben de ser menores que 90 grados.
obviamente mayores que 0 grados, ¿no? O sea, todos los ángulos tienen que ser ángulos agudos, ¿ya? Entonces aquí es el triángulo acutángulo. Es aquel triángulo con sus ángulos todos agudos. Entonces voy a graficar ese triángulo que cumple esa condición. Algo así como esto. Y como siempre, los ángulos de medidas alfa, beta y teta. Lo usual, ¿no? Los ángulos en el triángulo con medidas alfa, beta y teta. Pero si el triángulo es acutángulo, cada uno de esos ángulos tiene que ser agudo. Aquí este ángulo resulta ser de medida alfa, este acá con medida beta, y el último con medida teta, este de acá. Entonces, para que ese triángulo sea acutángulo, cualquiera de esos ángulos debería de ser agudo. Alfa, beta y teta. Alfa, beta y teta son agudos. Es decir, cada uno es más grande que 0 grados, pero mucho menor que 90 grados. ¿Ya? Entonces, a ver, yo lanzo la proposición y ustedes me dicen verdadero o falso. Lanzo la proposición. Un triángulo con ángulos, con dos ángulos de medidas 20 grados y 70 grados es acutángulo. Un triángulo en donde dos de sus ángulos miden 20 grados y 70 grados es acutángulo. ¿Verdadero o falso? Y explicar por qué. Mulatillo dice V, pero no me explica por qué. Es como si me lanzas una piedra y luego se esconde, ¿no? Así no juega Perú. Tienes que explicarme por qué es verdadero o por qué es falso. ¿Ya? A ver. Falso, porque si fuera así, su otro ángulo valdría 90 grados. Es decir, sería un ángulo recto y por lo tanto sería un triángulo rectángulo. ¿Ya? Ese triángulo tiene dos ángulos de medidas 20 grados y 70 grados. El 20 y el 70 suman 90. Para completar los 180 faltaría un ángulo recto. Por lo tanto, ese triángulo tendría un ángulo recto y por lo tanto sería un triángulo rectángulo y ya no sería acutángulo. ¿Ok? Bien, el triángulo obtusángulo es aquel triángulo que tiene solamente nada más que un ángulo obtuso, o sea, un ángulo que se pasa de 90 grados, pero que es menor que 180. Voy a graficar a uno de esos triángulos obtusos. De tal manera que solamente uno de sus ángulos es más que 90 grados. Por ejemplo, en este vértice, ese ángulo sería más que 90 grados. Marco este ángulo y le pongo, por ejemplo, con medida omega. Entonces, para que este ángulo sea obtusángulo, este ángulo omega debería de ser el mayor. Y en este caso sería pues un ángulo obtuso, ¿no? Omega es obtuso. ¿Qué es un ángulo obtuso? Es aquel ángulo que es o que mide más que 90, pero menos que 180. Tener presente aquí lo siguiente. Principio de exclusión. Si un triángulo es rectángulo, si un triángulo tiene un ángulo recto, sería un triángulo rectángulo. Ya no podría ser ni acutángulo ni obtusángulo. De igual manera, si un triángulo es acutángulo, ya no puede ser ni rectángulo ni tampoco obtusángulo.
Tenga cuidado con eso. De igual manera, si un triángulo resultó ser obtusángulo, ya no será ni acutángulo ni rectángulo. Pero puede ser que un triángulo siendo isósceles sea a la vez del tipo rectángulo. Eso sucederá cuando los catetos sean iguales, ¿no? Y estos ángulos cada uno de 45 grados, ¿cierto? Puede ser también que un triángulo siendo escaleno sea también del tipo rectángulo. El triángulo que tiene de lados 3, 4 y 5 es escaleno, pero como cumple el teorema de Pitágoras, sería también un triángulo rectángulo, ¿ya? Ok, si no hay alguna pregunta, ya pasaríamos a la resolución de la dirigida. ¿Alguna pregunta, digo? ¿Todo ok? Por ahí me Sí, están... profesor, todo claro. A ver, ahí me están diciendo algo por ahí. No, profesor, todo claro. Allá, bueno. Entonces, como no hay ninguna pregunta, supondré que me han entendido. Ya. Entonces, habrá que resolver esos ejercicios de la dirigida número 6, ¿no? Entonces, ¿dónde está? ¿Qué es esto? Es otra cosa. Clasificación del triángulo. Ahí está la teoría, un poco más amplia, ¿no? Y luego por ahí está la dirigida, ¿no? En la pregunta 1 hay que mencionar si es verdadero o falso, ¿no? Respecto de un triángulo, ¿es cierto qué? O sea, bueno, ¿será cierto la 1 y la 2? ¿Será cierto la proposición 1? ¿O de repente la 2 o la 3? Bueno, habría que ver, ¿no? Entonces aquí en la proposición 1, resolución 1, hay que analizar cuál de esas es verdadera, ¿no? Entonces, en la 1 Romanos, dice así: si dos ángulos de ese triángulo miden 30 y 40, luego es acutángulo. No, pues, oiga, estos dos van a sumar 70. El tercer ángulo sería de medida 110 grados y el 110 no es agudo, es obtuso. Por lo tanto, ese triángulo tiene un ángulo obtuso y por lo tanto sería obtusángulo y ya no es acutángulo, ¿ya? Entonces, la proposición 1 no es cierta. No es cierto. No es cierto que el triángulo sea acutángulo, ya que el tercer ángulo mide 110 grados, ¿no? Es decir, ese ángulo es obtuso y por lo tanto el triángulo sería obtusángulo. Es decir, el triángulo es obtusángulo y no acutángulo como nos están diciendo, ¿no? Eso sería la sustentación del por qué esa primera proposición es falsa, ¿no? Es decir, el triángulo es obtusángulo. Ok, siguiente proposición. Si los lados de ese triángulo miden 4, 4 y 10, luego es isósceles. A ver, ¿eso será cierto? Profe, me sale la C, dice García. Bueno, la C sería que la proposición 3 es la verdadera, ¿no? Pero García, ¿por qué esta proposición no es cierta? Tendrías que explicarme eso, ¿eh? Tendrías que explicarme eso. Acá Ibáñez dice falso, no tienen lados iguales, pero tú me estás mintiendo porque acá yo veo que estos dos lados son iguales. 4 y 4 son iguales. Ah, por lo tanto es isósceles. ¿Qué pasó ahí? Ibáñez. Allá, o sea que la 2 y la 3 son las que son ciertas.
Pero tengan cuidado porque este triángulo es un triángulo de Escher. No se puede formar un triángulo con esas medidas. Claro, pues, ¿no? Es un triángulo de Escher. O sea, es un triángulo imposible. ¿Ya? Entonces, tienen que verificar si este triángulo es posible. ¿Ya? O sea, tienen que verificar con la desigualdad triangular, ¿no? A pesar de que acá veo dos cosas iguales, no por eso el triángulo es isósceles, ¿no? Tengan cuidado porque primero tienen que verificar si el triángulo es posible, ¿ya? Entonces, esa proposición 2 digo que no es cierto. 2, no es cierto, ya que el triángulo no existe, ya que el triángulo no es posible. Ahora, ¿por qué no es posible? Voy a ponerlo acá en el paréntesis, ¿ya? Para que sea posible ese triángulo, este lado que mide 10 debería de ser menor que 4 más 4. ¿Ok? ¿Por qué no es posible? Porque 10 no es menor que la suma 4 más 4. Obviamente ese 10 sería mayor que esa suma, ¿no? Y eso no puede ser, ¿ya? Entonces, eso no satisface el teorema de la desigualdad triangular. Que tengan mucho cuidado con eso. Tienen que primero cerciorarse de que ese triángulo es posible, ¿no? ¿Ya? Y no es posible ese triángulo. Ok, entonces, por lo pronto, esas dos primeras son no ciertas. Si el triángulo fuese equilátero, también es equiángulo. Eso sí es cierto, ¿no? Entonces, la tercera es cierta. Es cierto, ¿no? Es cierto. Ya que, como hemos visto, todo triángulo equilátero es también equiángulo. Es cierto, ya que todo triángulo equilátero es también equiángulo. Ok. Todo triángulo equilátero es también equiángulo. Bien, entonces se marca la letra C, ¿no? Solamente la C es cierta. Ya. Ahora, aquí en el ejercicio 2 hay que clasificar al triángulo en donde dos ángulos miden 70 grados y otro mide 20 grados. Voy a hacer un gráfico en ese ejercicio. Hago un gráfico. Conviene hacer un gráfico, ¿cierto? Que no es necesario, pero bueno, sin embargo, voy a hacer el gráfico, ¿ya? Entonces grafico un triángulo en donde dos de sus ángulos sean de medidas, uno 20 grados y el otro de 70 grados. Entonces marcaré ese ángulo que mide 20 grados, que es este de acá, y hay otro que mide 70 grados. Aquí pondré 70 grados. Y el otro será pues de medida, según el dato, 20 grados. Entonces me estoy dando cuenta que este par de ángulos suman 70 más 20, 90. Eso quiere decir que el tercer ángulo sería recto, o sea, 90 grados. El ángulo sería 90 grados. Y el 90 grados es un ángulo recto. Por lo tanto, este triángulo sería un triángulo rectángulo. Cualquier triángulo que tenga el ángulo recto, o sea, un ángulo de medida 90 grados, será un triángulo rectángulo. Su mismo nombre lo dice, rectángulo es recto ángulo, o sea, un ángulo que mide 90 grados, ¿no? Entonces, si ese triángulo tiene un ángulo recto, sería pues un triángulo rectángulo.
Ujú. Entonces sería un triángulo rectángulo. La clave sería la C, ¿cierto? Por lo tanto, triángulo rectángulo. ¿Por qué? Porque tiene pues un ángulo recto. A ver, alguien me está diciendo algo en el chat. Ujú. Aquí me dice García Ítalo, profe, si la medida era 4 unidades, 8 unidades, podría haber... No, mira tú que el 8 no es menor que la suma de 4 y 4, es igual que la suma de 4 y 4, debe de ser menor, ¿ya? Ok, García, ¿ya? Ok, Tomaya dice, es rectángulo, claro, es del tipo rectángulo, ¿no? Entonces, ese triángulo en donde dos de sus ángulos miden 20 grados y el otro 70 grados, es un triángulo que tiene este ángulo recto y por lo tanto sería un triángulo rectángulo. Ok, siguiente. 3. Ejercicio 3. Dice así. Hay que clasificar al triángulo en donde dos ángulos miden 50 grados y 60 grados. Alguien dice por ahí lo siguiente, ya, como esos dos ángulos son menores que 90 grados, ya entonces sería acutángulo. Y Socatraj marca la A. Tenga cuidado, tenga mucho cuidado, ¿ya? Para que ustedes afirmen eso, tendrían que comprobar que el tercer ángulo mide menor que 90 grados. 50 con 60 suman 110. Para 180 faltaría 70 grados. ¡Qué suerte! El ángulo de 70 grados es mucho menor que 90. Por lo tanto, los tres ángulos son menores que 90 grados y por lo tanto el triángulo sería un triángulo acutángulo. Pero, ¿qué pasaría si en vez de 60 fuese, por ejemplo, 20? Aquel jovencito que diga que si ese par de ángulos son de medida 50 grados y 20 grados, allá como son agudos, el triángulo es acutángulo. Tenga cuidado, porque si fuese así, el 50 y el 20 suman 70. Para completar los 180 faltaría el tercer ángulo que es de 110 grados. Y el 110 no es agudo, es obtuso. Por lo tanto, ese triángulo sería un triángulo obtusángulo. Pero así como está, me doy cuenta que el tercer ángulo mide 70 grados y me doy cuenta que esos tres ángulos son menores que 90 grados. Por lo tanto, los tres ángulos son acutos. Por lo tanto, el triángulo sería acutángulo. Tengo que fijarme, pero en el tercer ángulo, ¿no? ¿Ya? Entonces, ese triángulo sería acutángulo. El triángulo es acutángulo. El triángulo es acutángulo. Pero tengo que explicar por qué, ¿no? El triángulo es acutángulo ya que sus ángulos son, ya que los ángulos que miden, ya que sus ángulos de medidas, los dos primeros que son el dato, ¿no? 50 grados. El otro mide 60 grados. Y el otro es como consecuencia del teorema fundamental, ¿no? Y el tercer ángulo que mide 70 grados. Son agudos. Son agudos. Por ese motivo es que ese triángulo es acutángulo. ¿Ya? Hay que cerciorarse de que los tres ángulos sean agudos para poder afirmar de que ese triángulo sea acutángulo. Tenga mucho cuidado. Ok. Siguiente ejercicio. A ver. Hay que clasificar a ese triángulo en donde dos ángulos miden 20 grados y 40 grados. ¡Qué fácil! Dirán algunos, ¿no?
Allá, como estos dos ángulos son menores que 90 grados, allá, entonces como esos dos son agudos, allá, entonces el triángulo es acutángulo. Tenga cuidado, tenga mucho cuidado, ¿ya? Tiene que cerciorarse con el tercer ángulo restante. Como 20 y 40 suman 60, el tercer ángulo sería pues 120 grados. Y el 120 grados no es ángulo agudo, ni tampoco ángulo recto, sino un ángulo obtuso. Entonces, como ese ángulo es obtuso, el triángulo será pues del tipo obtusángulo. Obtusángulo es ángulo obtuso. Es decir, de que ese triángulo tiene nada más que solamente un ángulo obtuso, ¿ya? Entonces, aquí sería que ese triángulo es obtusángulo. Copio todo esto, control C, control V, que sería resolución del problema 4, ¿no? Y digo, el triángulo es ya no acutángulo, sino obtusángulo. Ese triángulo sería obtusángulo. Ahora tengo que explicar por qué, ¿no? Ya que sus ángulos de medidas, uno mide 20 y el otro 40 grados. Ya que sus ángulos de medidas, uno mide 20 grados y el otro mide 40 grados, de acuerdo con el dato, ¿no? Entonces, el 20 y el 40 van a sumar 60. Por lo tanto, el tercer ángulo sería, pues, lo que le falta a 60 para hacer 180, eso sería 120 grados. Y me estoy dando cuenta que, ¿qué pasó acá? No cambió. Y me estoy dando, ¿qué? Qué raro. Ah, he cambiado al otro. Qué torpe. Ya, aquí es, a ver, en este caso, ya la fregué. Eso me pasa por copiar y pegar, pues ya ven. Eso me pasa por copiar y pegar. Eso les va a pasar cuando estén copiando y pegando. La van a fregar, digo. El triángulo es acutángulo. En el anterior ejercicio los ángulos son 50 y 60, ¿no? Lapsus. Ya, pero en este ejercicio acá sería 120, ¿no? Ya. El triángulo, acá tengo que decir que el triángulo es obtusángulo. En el ejercicio 4, ¿no? El triángulo es obtusángulo, pero tengo que explicar por qué. Ya que sus ángulos de medidas, uno mide 20, el otro 40, y no, eso no sería una muy buena explicación, ¿no? Ya que el tercer ángulo, mejor voy a decir esto, ¿ya? Ya que el tercer ángulo mide 120 grados. Ya que el tercer ángulo mide 120 grados, ¿no? Ya que el tercer ángulo de medida 120 grados es obtuso. Ya que el tercer ángulo de medida 120 grados es obtuso. Ok. Esa sería la explicación del por qué ese triángulo es obtusángulo. Es obtuso, ¿no? No son obtusos, sino es obtuso. Ok, ¿qué me están diciendo por acá? Acá me dice Ibáñez, que es obtusángulo, ¿no? Tomaya, ¿y por qué rectángulo? Eso fue una respuesta del ejercicio anterior, creo, ¿no? Ya, ok, Ibáñez. Siguiente ejercicio, 5.
Un triángulo con medida de sus lados 4, 5 y 10 es. Bueno, habría que ver qué tipo de triángulo es. Siempre y cuando el triángulo sea posible. Y acá me están respondiendo. No es posible. ¿Y por qué no es posible? Porque de la suma de 4 y 5 no da 10. Es más. Claro. Lo que pasa es que el 10 debería de ser menor que la suma de 4 y 5, ¿no? Y estamos viendo que no ocurre eso. 10 es más grande que la suma de 4 y 5. ¿Ok? ¿Ya? Por lo tanto, ese triángulo no es posible. Y si no es posible, ¿cómo va a ser posible que lo clasifiquen? No habría por qué clasificarlo, ¿no? Porque ese triángulo no es posible. O sea, lo primero que tengo que hacer cuando me den un triángulo con sus medidas es cerciorarme de que cumpla el teorema de la desigualdad triangular. Entonces digo por acá en ese ejercicio 5. Resolución 5. Lo primero que tengo que hacer es cerciorarme de que efectivamente los lados de ese triángulo satisfacen el teorema de la desigualdad triangular, ¿no? Entonces digo acá lo siguiente. Por ejemplo, este lado que mide 10, ese lado que mide 10. Tendría que preguntarme si es mucho menor que la suma de los otros dos. La pregunta es, ¿10 es menor que la suma de 4 y 5? 10, ¿será menor que la suma de 4 y 5? Es mayor. Es mayor, ¿cierto? Entonces, la respuesta es no, no es posible. No es posible que 10 sea menor que 4, menor que la suma 4 más 5. ¡No! Entonces, si la respuesta es no, quiere decir que el triángulo no es posible. Por lo tanto, el triángulo no es posible. El triángulo no es posible. No es posible construir una mesa con borde triangular de tal manera que sus lados sean de medidas 4, 5 y 10. ¿Ya? Eso es algo imposible. El triángulo no es posible. Y entonces se marca la alternativa D. El triángulo no es posible. Y si el triángulo no es posible, ¿cómo va a ser posible que clasifiquen el triángulo? Primero tienen que cerciorarse de que efectivamente pueda, no voy a decir que pueda graficarse, sino que pueda construirse físicamente en la vida real, ¿ya? Para que pueda construirse en la vida real, tiene que satisfacer ese teorema llamado el teorema de la desigualdad triangular. Siguiente. En un triángulo ABC, resulta que AB es igual con BC. Calcule la medida del ángulo en el vértice B, sabiendo que en el vértice B el ángulo es igual con 2 veces la medida del ángulo en el vértice A. Entonces lo que tengo que hacer es primero graficar ese triángulo ABC, que por tener dos lados iguales sería un triángulo isósceles. A ver, acá me voy a detener un momento y voy a hacer un comentario acá, ¿ya? El comentario es este. Cuando tengan un triángulo isósceles, recuerden que ese triángulo isósceles es aquel triángulo que tiene solamente dos lados iguales. Y a ese par de lados iguales se oponen también ángulos iguales, ¿no? El lado desigual se llama la base. En este caso, el lado desigual. En este caso, AC se denomina la base. Y se cumple esto, que cuando tengan un triángulo isósceles, los ángulos adyacentes con la base son de medidas iguales.
¿Quién es la base en el triángulo isósceles? Es aquel lado desigual. ¿Ok? En la base, los ángulos adyacentes son de medidas iguales. Tenga presente eso cuando quiera resolver un ejercicio que involucre triángulo isósceles, ¿no? Entonces, en este ejercicio... ¡Ey! ¿Qué pasó? Entonces, en este ejercicio lo que hay que hacer es primero el gráfico, ¿no? Estamos en el ejercicio 6. Hay que graficar un triángulo ABC de tal manera que AB sea igual con BC. Que sería algo así como esto. Me voy acá a la herramienta triángulo isósceles. Herramienta triángulo isósceles. Por acá está. ¡Ey! Ese es trapecio. Triángulo, ahí está. Entonces, con esa herramienta grafico justamente un triángulo isósceles. De vértices ABC, más grande. Entonces aquí colocaré el vértice A. Por acá el vértice B. Y abajo, en la parte derecha, el vértice C. De tal manera que, según condición del ejercicio, AB es igual con BC. Le voy a poner palito y acá también palito. ¿Cómo hago eso? Selecciono los dos segmentos, me voy a estilo y ahí le pongo palito. ¿Para qué hago eso? Para denotar que ese par de segmentos AB y BC sean de medidas iguales, ¿no? Vamos ahora con ese dato, miren, ¿ah? El dato dice que la medida del ángulo en el vértice B es igual con 2 veces la medida del ángulo en el vértice A. Voy a copiar ese dato por acá. Copio el dato. Dato. La medida del ángulo en el vértice B es igual con 2 veces la del ángulo en el vértice A. Ok, entonces, ahora viene la cuestión del álgebra, ¿no? Digamos que el ángulo en el vértice A sea, por ejemplo, de medida X. Este ángulo en el vértice A lo voy a marcar y le voy a poner, por ejemplo, con medida X. Entonces, según el dato, este ángulo en B debe de ser 2X, ¿cierto? Según el dato, el ángulo en el vértice B debe de ser 2X. ¿Cuánto vale X? No se sabe. No se sabe cuánto vale X. Bien, posiblemente alguien por ahí diga esto, ¿no? Diga esto. Digo posiblemente, ¿ah? Digo posiblemente, ¿ah? Alguien dice esto. Construyó su triángulo isósceles, se dio cuenta que por el dato, aquí es X y acá, ¿qué pasó con las marcas? Se borraron. Ya qué mala suerte. ¿Por qué pasó eso? ¡Ey! ¿No será que se borraron todas las marcas de los ángulos? No les digo, ya se borró todas las marcas, miren. Puñales. ¡Qué mala suerte! Ah, su diablo. Ojalá y espero funcione la marca del ángulo. A ver, voy a ver. ¡Qué mala suerte! Miren, ya no funciona. Chayalos. ¿Por qué tiene que pasarme esto a mí? No. Si no puedo marcar los ángulos, puñales. ¿Qué problema? ¿Y ahora qué hago? No puedo, miren. Caballero, voy a tener que hacer esto es lo que no quería hacer. Esto es lo que menos me gusta hacer en el GeoGebra. Ahora tengo que borrar esto. Ponerlo por acá. Y luego aplicar. Y luego cerrar.
Luego control O, guardar. Y luego irme acá. Esto es lo que menos me gusta hacer en el GeoGebra. Me resulta muy laborioso. Tengo que irme ahora a las herramientas que he creado. ¿Dónde está? GeoGebra, aquí está. Buscar acá herramientas y buscar esa herramienta abertura. Ahí. Y luego, una vez hecho eso, me voy acá, aquí, y acá veo 3 de esos. Ahora, ¿cuál es? Qué mala suerte. A la de Dios. Ya, a ver, voy a seleccionar. Aquí nuevamente me aparece esto. Pero yo no quiero esto. Córrate. Y ahora voy a seleccionar esta, a ver. Ojalá me resulte. Insertar. Aplicar. Cerrar. A ver. Rueguen que funcione, ¿ah? Si no, ya fue, ¿ah? Ya. Qué mala suerte, no, nada. Nuevamente entonces, caballero. Esto lo pongo por acá. Borrar, por ahí. A ver, ojalá funcione con esta. Insertar. No, ahí no. Borrar. A ver esta. Esto no es. Ojalá sea esta, digo. Ahí está, ¿ven? Todo eso tengo que hacer cuando se descojeringa. Por algún motivo se distorsiona todo. Entonces, acá es 2x y acá es x, no solamente que falta marcar ese ángulo. ¿Ya? Ahora, alguien de repente llegó hasta esta parte del ejercicio y ese alguien dice, ah, ya, qué fácil, muy fácil. 2x más x igual 180 grados. 3x igual 180 y entonces x vale 60. ¿Allá? Se van aquí al texto del ejercicio y miren, no hay clave. Allá entonces no hay clave. Tenga cuidado, no haga eso. ¿Por qué? Porque recuerden que el teorema dice que la suma de los 3 ángulos, no la suma de 2, sino la suma de los 3. Uno en cada vértice, ¿cierto? Lo que falta es completar este ángulo. ¿Cómo completo este ángulo? Diciendo que a lados iguales se oponen ángulos iguales. A palito se opone X, a palito también se opone ese ángulo en el vértice C, que también debe de ser X. ¿Ya? Entonces tenga cuidado cuando use ese teorema. ¿Ya? Una vez completado el tercer ángulo, dirán que esos 3 van a sumar 180 grados, ¿no? Entonces, ahora sí viene el planteo de ecuación. Planteo la ecuación. Digo entonces, en el triángulo, en el único triángulo que está ahí, digo que por ese teorema fundamental, x más 2x será 180 grados. X más 2x igual 180 grados. Ok, entonces voy a resolver. En el primer miembro tendría 4x igual con 180 grados. Llego a esa parte de la ecuación. Como 4x vale 180 grados, x será 180 entre 4, o sea, 45 grados. Y entonces, ese alguien que está resolviendo dirá lo siguiente. Ah, ya, como x vale 45 grados, ah, ya, qué fácil. Muy fácil, dirá alguien que está resolviendo, ¿no? Entonces marco el 45 grados. Digo, ¿eso estará bien? ¿Marcar 45 grados es la respuesta al ejercicio? Pregunto. ¿Marcar 45 grados es la respuesta al ejercicio? ¿Por qué no? ¿Por qué no es la respuesta? La medida del ángulo del punto B. Claro, pues les están pidiendo calcular la medida del ángulo en el vértice B. Y según el gráfico, la medida del ángulo en B no es X, es 2X. Mire, cuidado, ¿ya? Tenga cuidado.
La respuesta no es X, ¿ya? Entonces, en este caso piden calcular la medida del ángulo en el vértice B. Y de el ángulo en el vértice B, o sea, 2X. Como una X vale 45 grados, 2X, o sea, el ángulo en B será 2 por 45, 90 grados. Entonces, por eso les estoy diciendo, tengan cuidado, ¿ya? Muchos no van a ingresar por cometer ese simple error. Entonces, aquí, pues, la respuesta no es 45 grados. ¿Ya? Este está mal. La respuesta es esta, ¿no? 90 grados, ¿ya? Mucho cuidado. Estése atento a lo que están pidiendo calcular. Claro, pues, Tomaya. Claro, Ibáñez. Dice Pomataya acá, no, pues, porque la medida del ángulo de B es 2X, o sea, 90 grados, ¿no? Ok, muy bien. Veo que algunos se han dado cuenta. Chambilla dice que el ángulo en B es 90. Sí, efectivamente, ¿no? Ya, ok, muy bien. Veo que acá Pomataya ha planteado la desigualdad triangular de manera correcta. Muy bien, me parece correcto. ¿Ya? Ok, muy bien. Vamos con el ejercicio 7. Ejercicio 7. Que dice así. ¿Dónde está? Por acá, ¿no? Ya. El esquema muestra una estructura ABC equilátera. Bueno, esta estructura puede ser acá una viga metálica, acá otra viga y acá otra, ¿no? Y acá de maderita, por ejemplo, ¿no? Ajá, entonces hay que calcular cuánto vale X más Z. Voy a elaborar el gráfico. Es un triángulo equilátero de vértices ABC. Entonces aquí será el vértice A, por acá el vértice B y aquí el vértice C. Recuerden que el triángulo equilátero también es equiángulo, o sea, en cada vértice los ángulos son de 60 grados. Entonces trazamos este segmento, pero con la condición de que hay dos ángulos que están en la razón de 1 a 2. Acá es X y aquí el otro 2X. Entonces marcamos ese par de ángulos que están en la razón de 1 a 2. Entonces acá sería X. Y el adyacente el doble. Y entonces voy planteando la ecuación. Digo entonces, como ese triángulo es equilátero, como ese triángulo es equilátero, los ángulos son cada uno de 60 grados, ¿no? Como es equilátero, luego, en el vértice B hay un ángulo que mide la suma 2X más X. Esa suma tiene que ser necesariamente 60 grados, ya que todo triángulo equilátero en cada vértice tiene el ángulo de 60 grados. 3X será 60 grados y entonces X ya se puede calcular y sería 20 grados. Entonces, X será 20 grados. Ya tengo X. Y lo que me están pidiendo calcular es... ¿Cuánto es? ¿O qué cosa es lo que me piden? Ya que calcule la suma X más Z. Ok. Faltaría calcular Z, ¿no? Entonces, en el pie de esa viga, en el pie que es el punto D, hay un ángulo que es Z. ¿Cómo voy a calcular Z? De varias maneras, de muchas maneras, a ver, para ser más exactos, se puede calcular solamente de dos maneras, ¿ya? De dos maneras se puede calcular este ángulo. Por ejemplo, una de esas maneras es ubicándonos en el triángulo que tiene de vértices BCD. En ese triángulo con vértices BCD, en el triángulo que está a la izquierda, voy a plantear uno de los teoremas fundamentales. ¿Qué teorema conviene usar en este caso?
Miren que acá el ángulo en el vértice C del triángulo equilátero sería de 60 grados. ¿Ok? En todo triángulo equilátero, los ángulos son de 60 grados. Aquí es 60 grados. Por lo tanto, en ese triángulo BCD conviene usar el teorema del ángulo exterior. Digo entonces, en el triángulo de vértices BCD, por el teorema del cálculo del ángulo exterior, diré que Z, ese ángulo exterior Z, será la suma X más 60 grados. Z es igual a sumar X con 60 grados. Muy bien. Pero como ya tengo X que vale 20, entonces calculo Es Z 80. 80, ¿cierto? Entonces Z será pues 80 grados. 20 con 60 suman 80. Ok, entonces Z será 20 más 60, o sea, 80 grados. Así que ya tengo calculado X y también Z. Y luego voy a calcular lo que me están pidiendo, ¿no? Que calcule la suma X más Z. Y de X más Z, o sea, sería 20 más 80, ¿no? O sea, 100 grados. Y de la suma X más Z, 20 más 80 sería 100 grados. Listo. Estar atento, como siempre, a lo que se pide calcular, ¿no? Por acá me están escribiendo algo. Saré le dice 100 grados, profesor, 100, profesor. Chambilla dice 100, profesor. Pero Chambilla, trata de responder sin preguntar, ¿ya? Tú tienes que estar seguro de tu respuesta, ¿ya? Seguridad, seguridad ante todo, ¿ya? Ya, ajá, ok, Sareli, muy bien. Ibáñez, perfecto, Ibáñez, está bien eso, ¿ya? Ok, seguimos. Ejercicio 8. ¿Qué nos están diciendo acá? A ver, dado un triángulo ABC en donde AB es igual con AC, en el lado AC ubicamos el punto P tal que AP igual PB igual BC. Calcule la medida del ángulo PBC. Entonces, veo que ese triángulo tiene ese par de lados iguales, ¿no? Sería un triángulo isósceles. Entonces voy a graficar un triángulo isósceles, por ejemplo, de esta manera. Más grande. Algo así como eso, pero sin sombrear, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, listo. Ahora los vértices son A, B y C. A, por acá está el vértice B, y aquí abajo el vértice C. Es un triángulo isósceles, como alguien dijo por ahí, echado. Un triángulo isósceles echado. Con la base, o sea, con el lado desigual, BC. AB y AC son iguales, ¿no? Ok, entonces ahora nos están diciendo esto. En el lado AC ubicamos el punto P. En ese lado AC ubicamos este punto P. Un punto de nombre P. Pero con la condición de que hay tres segmentos iguales, ¿no? Con la condición que AP, PB y BC son iguales. AP igual PB igual BC. Entonces, a ver, AP igual PB igual BC. Entonces tengo que trazar esta línea, ¿no? De tal manera que AP con PB y BC sean iguales. Entonces voy a usar el lápiz del GeoGebra. Y acá le voy a poner, mejor voy a usar letras, ¿ya? Mejor voy a usar letras. Digo, de A hasta P que sea, por ejemplo, de medida M, de P hasta B también por el dato, y de B hasta C también, ¿no? Por el mismo dato. ¿No? Hay tres segmentos que son cada uno de medida M. Algo así como esto. No se olviden que también por el dato, AB con AC son iguales, ¿no? No olvidarse que AB con AC son de medidas iguales. Entonces,
a cada uno de esos segmentos que son de medidas iguales, voy a colocarles, por ejemplo, de medida n, ¿ya? De A hasta C que sea de medida n, y de A hasta B también, ¿no? Aquí también sería con medida n. Ahí tenemos entonces triángulos isósceles, ¿no? El triángulo grande sería un triángulo isósceles. Este de acá, el triángulo ABP también, y el triángulo BCP también, un triángulo isósceles. Nos piden calcular cuánto mide el ángulo PBC. ¿Cuánto será ese ángulo PBC? Nos vamos al gráfico. Nos vamos al gráfico y estoy observando que ese ángulo PBC lo voy a marcar. Voy a marcar ese ángulo. Y le voy a poner de medida, por ejemplo, X. Entonces la pregunta es, ¿cuánto será X? ¿Cuánto será X? No se sabe. Lo que se sabe es que hay triángulos isósceles ahí, ¿no? Entonces, ya, a ver, vamos a ver. Digo entonces, piden que calculemos la medida del ángulo PBC. Eso sería X. ¿Cuánto será X? No se sabe. Habría que calcularlo, ¿no? Ahora, ¿qué hago? ¿Qué hacemos ahora? Caballero, habrá que empezar de, por ejemplo, este triángulo isósceles, ¿no? Entonces, en ese triángulo, voy a sombrear ese triángulo isósceles. Empezamos de este triángulo con dos lados iguales, ¿no? Ese triángulo ABP tiene este lado igual con este. Por lo tanto, también tendrá dos ángulos iguales, ¿no? Que los voy a marcar. Ese ángulo en el vértice A con el ángulo en el vértice B de ese triángulo son iguales. Profe, ¿por qué son iguales? A lados iguales se oponen ángulos iguales. Cada uno que sea, por ejemplo, con medida teta. No se sabe cuánto es teta. No se sabe. Lo que se sabe es que ese par de ángulos en ese triángulo isósceles son de medidas iguales, ¿no? Entonces digo por acá, en el triángulo que tiene de vértices ABP, la medida del ángulo en el vértice A, la medida del ángulo en el vértice A será igual con la del ángulo ABP, igual que la medida del ángulo ABP. Cada uno mide teta, ¿ok? Ok, entonces digo lo siguiente. Voy a calcular el ángulo aquí en este vértice P del triángulo BCP. Usando algún teorema fundamental, ¿cierto? Entonces voy a marcar este ángulo. Marco ese ángulo. Y lo voy a calcular. ¿Cómo? Usando el teorema fundamental. Este ángulo sería la suma teta más teta. O sea, 2 teta. 2 veces teta. Ok, muy bien. Luego, me olvido por un momento de este triángulo y voy a trabajar en el otro. Fijarse que el otro triángulo tiene ese par de lados iguales cada uno con M. Por lo tanto, sería un triángulo isósceles. Digo entonces, en ese triángulo que tiene de vértices BCP, en el triángulo que tiene de vértices BCP, voy a completar el par de ángulos que son iguales, ¿ya? Este ángulo en el vértice C con el ángulo BPC son iguales. El ángulo en el vértice C, la medida del ángulo en C es igual con la del ángulo BPC. Igualito que la medida del ángulo BPC. Así que como este ángulo BPC mide 2 teta, acá también será 2 teta. Marco este ángulo y le pongo de medida 2 teta. ¿Ya? Ahí es 2 teta. Muy bien.
No se olviden que también el triángulo ABC tiene este lado AB con el lado AC iguales. Entonces digo, en el triángulo ABC debe de haber dos lados iguales. Hay dos lados iguales, ¿no? ¿Quiénes son ese par de lados iguales? AC y AB. Por lo tanto, es un triángulo isósceles. Por lo tanto, digo, el ángulo en el vértice C debe de ser igual que el ángulo en el vértice B. O sea, la medida del ángulo ABC, será igual con la del ángulo en el vértice C. ¿Ok? Pero si ustedes observan, ese ángulo ABC sería la suma teta más X. Ese ángulo ABC sería la suma teta más X. Y el ángulo en el vértice C es 2 veces teta. Igual con 2 veces teta. Entonces, según esta última, van a demostrar que teta es igual con X. ¿Okay? Se demuestra que teta es igual con X. Entonces, una vez demostrado que teta es igual con X, ya el problema estaría resuelto. Porque su siguiente paso es que usen el teorema de la suma de ángulos, ¿no? Su siguiente paso sería que usen el teorema de la suma de ángulos. Entonces voy a resolverlo por acá. Me trazo una raya. Hago una separación. Pero con líneas punteadas. ¿Por qué se hace? Ya. Entonces acá en esta pizarra virtual, en este pedazo de la pizarra virtual, digo, en ese triángulo BCP, suma de ángulos, ¿no? En el triángulo de vértices, ¿sí? Sale a 36, profe. Me parece que sí, ¿ah? Tú tienes que estar seguro de tu respuesta. ¿Ya? En ese triángulo BCP por suma de ángulos, ¿no? Sí, sale a 36, profe. Me parece correcto, muy bien. 2 teta más 2 teta más X será 180 grados. 2 teta más 2 teta más X será 180 grados. Veo mi ecuación. Más 2 veces teta y más X igual 180 grados. Pero recuerden que teta es igual con X. Teta es igual con X. Reemplazan. Entonces sería 2X más 2X más X igual 180 grados. 2X más 2X más X igual 180 grados. O sea, será pues 5X igual 180 grados. ¿De dónde que ya se puede calcular X? Sería 180 entre 5. O sea, 36 grados, ¿no? Por lo tanto, X será 36 grados. Alguien dirá por ahí, pero profesor, usted se ha tranqueado tanto. Mire, profesor, muchas operaciones, profesor. Bueno, por eso les digo, no se tranqueen tanto. Porque yo en este caso, pues, hice muchas operaciones ahí, ¿no? Ya, tendrían que buscar otra manera mucho más rápida de resolver el ejercicio. ¿Ok? Eso ya es tarea de ustedes, ¿no? A ver, en el ejercicio 9, tengan cuidado con este ejercicio, ya lo voy a resolver. Entonces, en ese ejercicio 9, que dice así, ¿no? Para construir una estructura triangular isósceles, o sea, una estructura que tenga dos lados iguales, se dispone de vigas que tienen esas longitudes, ¿no? 5 y 10 decímetros. Calcule la longitud de dicha estructura. Tenga cuidado con ese ejercicio, ¿ya? Mucho cuidado con ese ejercicio. Alguna vez fue tomado en examen de admisión. Esto ya sería el ejercicio 9, ¿no? Entonces, posiblemente alguien diga esto.
Digo posiblemente, ¿no? Graficamos este triángulo isósceles, pero de tal manera que cualquiera de ese par de lados iguales sea de medida 5. Acá es 5, acá también, ¿no? Y el tercer lado con medida 10. Alguien posiblemente grafique de esa manera a esa estructura triangular. Tenga cuidado porque de esta manera ese triángulo es imposible, porque 5 más 5 no es menor que 10. ¿Ya? Es igual con 10, ¿no? Este lado 10 debería de ser menor que la suma de 5 con 5, ¿no? Y eso no sucede. Por lo tanto, si alguien dice que esto es la estructura que va a formar, no es cierto, eso no es cierto. Tienen que probar con lo otro, ¿no? Entonces, la otra posibilidad es de que sea así. Cada par de lados iguales de medida 10. Entonces, acá sería 10. Y aquí también, ¿no? Y el tercer lado de medida 5. Entonces, de esta manera sí es posible, porque de esta manera satisface la llamada desigualdad triangular. Entonces, si alguien dice que la longitud o perímetro de esa estructura es 5 más 5 más 10, o sea, 20, está mal, no es así. Debe de ser así, ¿no? 10 más 5, o sea, 25. Entonces, la respuesta sería 25. No 20, sino 25. A ver qué me están diciendo acá. No es posible, dice Carpio. Y Valle dice, entonces x más 2x más x igual a 180, entonces x vale 36, ¿ya? Tomaya dice, sale 36, profesor, 36. Y Valle dice, ya, eso ya fue de la anterior vez, ¿no? Ok, entonces acá nomás nos quedamos. Digo, si es que no hay alguna pregunta. ¿Alguna pregunta? No, ninguna, profesor. Oh, claro, profesor. Todo claro como el agua de lluvia. Bueno, entonces, Todo claro, profe. ya. Entonces, almuercen ya, ya nos veremos la próxima semana. Acá me están preguntando algo, creo. Todo claro, dice Sareli. Tomaya dice, todo claro, profesor. Bueno, muy bien, entonces, ya nos veremos la próxima semana. Chao, profesor, gracias, cuídense. Ya, cuídense también ustedes, no estén saliendo sin vergüenzas. Chao, profesor, cuídese, nos vemos. Cuidado con estar viendo aquí Hasta luego, profesor. Nos vemos. Ok, nos vemos.